Y la verdad que tenemos el honor, el privilegio de recibir a Walter Gaioli. Walter, muchas gracias por visitarnos, un placer. El pasado 2 de abril se conmemoró el Día del Veterano y Caído en Malvinas. Fue viernes, encima fue Viernes Santo, y no quisimos dejar pasar igualmente esta oportunidad porque en realidad es una fecha emblemática la del 2 de abril, pero debemos recordarlo siempre, ¿no? Permanentemente. Y por causa de la pandemia también, lamentablemente, hay un montón de actividades que no se pueden realizar. Yo recuerdo siempre las charlas en las escuelas, recuerdo particularmente una en Don Cristóbal, que seguramente se acordará usted, allí nos hemos reencontrado con usted y con varios ex veteranos también. Y como consideramos que los chicos de esa época ya crecieron, tenemos que seguir contando la historia, ¿no? A los chicos de este siglo XXI, de este año 2021, que a lo mejor no saben bien qué es lo que pasó. Por eso le agradecemos mucho, Walter, que se haya venido hasta Ramírez. Yo no sé cuántos años hace que no... No me acuerdo, varios, ¿eh? Varios años varios. Que no nos encontramos para dar una charla así. Pero sí, yo creo que hay que empezar de vuelta con esto de decirle la realidad a los chicos, porque lamentablemente le están contando cosas que no son la realidad. Últimamente, yo que tengo contacto con varios grupos por celular de veteranos de guerra, le están mintiendo mucho a la gente. Y más a la juventud, no sé si es un lavado de cabeza para que se olviden. En algunos lugares están intentando eliminar a los veteranos de guerra en el sentido literal, o a los centros de veteranos, ponerlos en disputa entre ellos mismos. Tengo datos de provincias que lo han hecho, lo están haciendo. Entonces es importante que hable, no en mi caso, pero como vos nos hemos encontrado en varias escuelas, que yo he dado charlas, acá Ramírez me ha citado varias veces, y intento darle, yo siempre digo, yo hablo desde lo que yo viví, no cuento la realidad general. En primera persona, y es muy valioso tu testimonio, por eso te hemos invitado. Los 55 días que yo estuve en Malvinas, sí, lo cuento como yo lo viví. Ahora está saltando unos temas que no vienen al caso, que me parece que no debería difundirse, el tema de torturados por carnear animales de los ingleses, o gente que ha matado animales de los ingleses que lo están procesando. Entonces yo ya tendría que estar preso, porque yo no dejé morir de hambre a mi tropa. Si tenía que matar un caballo para comer, lo mataba. Si tenía que matar una vaca, la mataba. Ovejas, corderos, lo que se me cruzara, romper el alambrado para hacer leña, yo no me fijaba. Tenía el aval de mis jefes atrás, que me decían, sí, andá, si vos sabés dónde hay, andá. Pero entonces se está desvirtuando mucho para perjudicar o desprestigiar a los veteranos de guerra. Y eso duele muchísimo. Duele mucho porque nosotros, sin entrar en un aspecto que no me gusta, pero es como que si lo hiciéramos, lo hicimos gratis. Nosotros lo hicimos por amor a la patria. Yo hace unos años le di una entrevista a una sobrina mía, que acá en Ramírez se deben acordar de los padres, Adriana y Miguel Espadillero, y ella me hizo un artículo para una revista que publicaba en Paraná, y me dice, ¿qué título le pongo? Y yo le dije, ponele Allá hay un trapo. ¿Cómo? Allá hay un trapo. Allá hay un trapo. Sí. Y la revista se leyó en Corrientes, y una radio comunitaria la leyó y lo llamaron, la llamaron a la radio porque quién era el que había dicho eso. Y vos sabés cómo hablo yo, en medio de televisión no voy a hablar así, pero
Yo soy muy desbocado para hablar. Si tengo que putear a alguien, lo voy a putear. Y entonces me preguntaron por qué un trapo. Porque para mí no es una bandera lo que tienen ellos allá. Para mí es un trapo. Entonces, y que nos critiquen los mismos argentinos, me da, no indignación, me da algo más. ¿De dónde proviene esta campaña de desprestigio, Walter? ¿Lo han podido identificar? En Corrientes sí, de la parte política. En Corrientes, que es el centro de donde se está gestando todo. Estando todo, el vicegobernador es el que está haciendo te digo porque tengo mensajes inclusive yo soy amigo de los dirigentes del Centro Veterano de Guerra y están que se peleen, que el vicegobernador quiere que se peleen los soldados, los ex soldados con los suboficiales, con los oficiales del Regimiento 4 que fuimos a Malvinas para separarlos, dividirlos. Entonces no veo el resultado tal y así que cuando él era candidato hace unos años, no sé a qué, concejal, qué sé yo, nosotros teníamos en Montecaseros una vieja estación que se le decía, que existe todavía, teníamos en una pequeña oficinita, pero el centro, no me acuerdo el nombre porque es palabra correntina, el guaraní habían hecho unos monumentos y él lo agarró a mazazo y lo rompió para que lo sacaran. Entonces, y creó otro, en otro lugar. Está bien, en un barrio que se llama 2 de Abril, ponele todo lo que vos quieras. Y están pidiendo que yo vaya, porque saben cómo yo reacciono, que vaya, claro, con todo este lío para colmo Corrientes, con todos los controles que está exigiendo y qué sé yo, bien o mal, lo está exigiendo, no puedo ir, yo le digo, no puedo ir. Pero está buscando la división. Y Corrientes encima fue una de las provincias que aportó muchísimos soldados, ¿no? Y yo te diría que por la cantidad de regimiento habrá aportado un 70%. Claro. De unidades militares, no sí, de personal. Sí. Porque el personal tenés de Misiones, de Chaco, de Formosa, Corrientes, pero unidades militares yo te puedo contabilizar unas 8. Vamos a ver algunas imágenes de archivo para adornar mientras nosotros Pero charlamos. ningún problema. Walter, cuéntele a la audiencia, a los chicos jóvenes que no conocen la historia, cómo lo encontró a usted particularmente ese 2 de abril de 1982, cuando se produjo el desembarco en Puerto Argentino. Y a mí me encontró, yo vivía dentro del pueblo de Montecaseros, cuando llego al regimiento a las 6 de la mañana, ahí nos enteramos. Y enseguida el jefe de regimiento nos convocó a los oficiales y suboficiales, a lo que nosotros le decíamos en ese momento el comedor de soldados, un amplio comedor, a preguntar qué es lo que queríamos hacer. Y hombres preparados para la guerra sin quererla, nadie dijo me quiero quedar. Claro. Vamos. Claro. Él fue a Curuzú, donde estaba, sigue estando la cabecera, que nosotros le decimos el Comando Brigada, como estaba el Comando Brigada en Paraná, de caballería. Allá en Curuzú estaba el Comando Brigada de Infantería. Fue y se ofreció el regimiento. Dijeron que no porque no estaba preparado. Pero igual nos empezamos a equipar. Porque teóricamente íbamos a defender la frontera contra los enemigos chilenos. Allá cerca del río Turbio, bien en el agujerito de Argentina. Estuvimos preparándonos en Montecaseros, nos preparamos en Comodoro Rivadavia una semana. ¿Lo levanto? Y de ahí fuimos a Río Gallegos. Ajá. Y teóricamente íbamos a Hueyaique, que se llama, Sí. y terminamos en Malvinas. Mal equipados.
Usted es uno de los argentinos que llegó a Malvinas, Sí, yo estuve que 55 pisó días. suelo de Malvinas. Sí, a 14 kilómetros de Puerto Argentino. El que mira el mapa de Malvinas ve el Monte Harriet, Monte Wolf, Monte Dos Hermanas, son los lugares en los que yo me movilicé. Yo sé que es difícil expresarlo con palabras, Walter, pero ¿qué sintieron cuando pisaron suelo malvinense? Tranquilidad. O sea, de mi parte. Yo siempre hablo lo que me pasó a mí. Emoción también. Emoción. No, en principio, les digo, bronca porque nos mintieron. Porque teóricamente íbamos al borde con Chile y terminamos en Malvinas. De ahí partimos de cómo se manejó la estructura militar. Claro. Pero después cuando nos dimos cuenta que el primero que bajó del avión fui yo, y vi por aeropuerto Malvinas, Argentina. Bueno, bajamos, agarramos nuestro equipaje, nuestros bolsones, qué sé yo. Y después sí, cuando caminamos los 16 kilómetros hasta las posiciones que nos asignaron, a una parte del regimiento, la otra parte quedó cerca de Puerto Argentino, la otra fue a otro lugar. Sí, nos empezamos a reubicar donde estábamos, a ver, tomar conciencia, a ver cómo nos podíamos manejar, cómo era la verdadera situación. Hasta ahora, hasta ese momento no habían llegado, se escuchaba por radio que venían, pero claro. No habían llegado los ingleses como para prepararnos tanto nosotros. Claro. Tal es así que hasta los actos militares del 25 de mayo se realizaron normalmente como una actitud militar, una cosa fuera de contexto, ¿no? Walter, siempre se dijo también la mala preparación, el poco entrenamiento, la mala equipación, la mala alimentación también de los soldados argentinos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Equipamiento sí, eso no lo voy a negar. Y el armamento, lamentablemente teníamos para cambiar el armamento, porque los containers estaban en Puerto Argentino, sino que no nos entregaban el armamento. La comida estaba en Puerto Argentino, sino que a las posiciones de avanzada, como éramos nosotros, a 14 kilómetros de Puerto Argentino, no nos llegaba. Y por eso te digo, estaquearon al personal por matar corderos de los ingleses que no se podían tocar. Y a mí el jefe de regimiento me dijo un día, vamos a comer polenta seca. ¿Y qué quiere que haga? A mí me tocó la parte de inteligencia dentro de la jefatura del regimiento. Que los dos oficiales que fueron conmigo de inteligencia, lo que menos tenían era inteligencia. Y se los digo cuando los encuentro, así que no tengo problema de decirlo ahora. Entonces le digo, bueno, la única solución es salir a buscar carne. ¿Te animás? Que no me voy a animar. Busqué 4 o 5 soldados correntinos o chaqueños, acostumbrados a carnear, fusil en mano, oveja que se veía, abajo, cuerearla, enterrar el triperío y el cuero, la carne al comedor, al rancho que le decimos nosotros. Había un caballo, hágalo pedazo. Faltaba leña, los portones de los establecimientos ingleses, decirte que las varillas eran de 20 por 20 y que arranque alambrado con todo, enganchábamos con el camión una cadena, arranque con todo. O sea, yo comí bien en los 55 días y bajé 18 kilos. Llegué a Malvinas con 74 y volví con 50 y pico. Fue una experiencia muy tensionante, ¿no? Lo que pasa es que los primeros días hasta el 1 de junio... Claro, ¿qué día concretamente llegó a Malvinas usted? Y 24, 25 de abril. ¿Y estuvo hasta el 14 de junio? Sí. Ajá. El regimiento mío se rindió el 10, pero anduvimos a la vuelta hasta el 14. Claro.
Sí, o sea, el último barco que vino el Canberra, que trajo todo hasta Puerto Madryn, ahí venía la mayoría del regimiento mío. ¿Se cometieron errores? La junta militar de ese momento cometió errores. El error... Después hablamos de los otros errores que usted quería señalar recién, ¿no? No, errores sí se cometieron, porque sin decirlo, y cualquiera que esté escuchando y tenga contacto con algún militar superior o qué sé yo, va a decir que yo estoy mintiendo, pero no es cierto. Esto se empezó a preparar en septiembre, octubre del año anterior. ¿Por qué lo explico? Porque yo estaba en el Regimiento 4 de Montecaseros y llegó la unidad de helicópteros del Ejército a realizar con el Regimiento 4 ejercicios en el campo del Ejército, que todavía existe en Montecaseros, un capito, 48.000 hectáreas, un capito, para hacer movimientos de fuerzas helitransportadas. Cómo subir y bajar el helicóptero en movimiento, cómo acomodarse en los helicópteros con doble hélice, que nosotros le llamamos el Chinú, que te puede llevar hasta 46 personas con equipamiento. Bueno, para el militar de carrera eso es una experiencia divina, porque te sirve en el legajo. Claro, cuando llegamos a Malvinas, resultamos que nosotros éramos fuerza helitransportada. O sea que ahí vos empezás a abrir los ojos. Entonces, ¿por qué practicamos? Fue la única unidad del país que practicó. Claro. ¿Por qué justo nosotros? Claro. Entonces vos ves que se venía preparando de años anteriores, de meses anteriores. Sí. ¿Por qué no avisar bien? O sea, decirle a la gente, ¿por qué no preparar las unidades del sur y llevar la gente de Corrientes? Nosotros estábamos no me acuerdo bien qué día cayó el 2 de abril de ese año, pero nosotros el fin de semana anterior, por ejemplo, estábamos en la costa del río, con 27, 28 grados en el río, soltero, y llegamos allá con 8 o 10 grados bajo cero. Sí. Entonces, y habiendo unidades militares que están en el sur, con el mismo terreno que Malvinas, y no las movilizaron nunca. Entonces, ahí ya partís de una equivocación de base. Totalmente. Y el gobierno de ese momento no pensó que los ingleses no iban a reaccionar ante la presencia argentina. El gobierno no pensó. Directamente no pensó nada. No pensó. No pensó nada. No pensó en que se iban a venir, no pensó en las autoridades que mandó. Claro. Por ejemplo, Menéndez. Claro. Yo lo tuve como director de la Escuela de Suboficiales. Yo creo que tenía que pedir un asistente para que limpiara la nariz, porque ni para eso servía. Los generales que eran los que nos tendrían que mandar, menos que menos. Uno solo, pero era de Buenos Aires, porque teníamos dos de Corrientes, que nunca sirvieron para nada, y otro que ahora es general, que se sale a florear por todos lados, que en ese momento era teniente coronel, lo han sentido nombrar todo el mundo, Balsa, que... Martín. Sí, creo que sí. Sí, Martín Balsa. Ahora general, fue embajador en Venezuela. Sí. Ese es uno de los que desmembró el ejército. Sí. Ajá. Junto con Menem. O sea, no quiero entrar en política, pero porque la explosión de Río Tercero. De Río Tercero es responsabilidad de él. Y entonces, mandar a esa gente. Yo no digo que soy trigo limpio, pero el año pasado no, porque no se hizo. La reunión que hacemos todos los años, lo que fuimos todos, intentamos ir todos. Lo que fuimos con el Regimiento 4 de Montecaseros, todos los 2 de abril, sí.
nos juntamos. Sí. El año pasado no se hizo. Este Por la año están pandemia, viendo claro. cómo se pinta el panorama. Pero el anteaño sí se hizo. Y estuvo el ex jefe de regimiento mío, general, y le digo a mi señora, estábamos en el acto, le digo, vení, te lo voy a presentar. Porque una vez él era presidente del Instituto Sanmartiniano. Le pedí que trajera, que me mandara, bajo mi costo, una sección de granaderos a caballo para un desfile en Seguí. Y no puedo, qué sé yo. Sí, se acordaba de mí y todo. Y claro, el retirado, yo retirado. Yo una vez que me retiré, los grados no los respeto. Para mí son todos civiles. Ujú. El que está en actividad y el que está retirado. Ujú. Y estaba con él un general en actividad de Rosario. Y oh, Gayoli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me reconoció enseguida. Me dice, ¿cómo anda? Le digo, estoy esperando los refuerzos que nos prometió el 9 de, Hace 30 el 9 de años, junio. 38 años, claro. En Y ese me dice el momento. otro general, ¿sabe con quién estoy hablando? Sí, sé con quién estoy hablando. Diego Alejandro Soria. Era teniente coronel, era mi jefe de regimiento, pero ahora es general. ¿Y a mí qué me importa? Le digo. ¿Y usted quién es? No le importa, pregúntele a él. Digo, estoy esperando los refuerzos que nos traiga. Así que calcular las equivocaciones. La situación del país era malísima, ¿no es cierto? Económicamente, una inflación del más del 160%. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Fue para reivindicar el gobierno de ese momento? Era para querer mantenerse en el poder. O sea, lo que era la inflación no ha cambiado mucho, así que No, esto sí, no igual, hablemos. totalmente. Pero de ahí hasta acá Sí. yo creo que no ha cambiado mucho. Pero era para mantenerse. Era para intentar mantenerse un golpe de impacto, un impacto. Y salió mal porque fue el comienzo del fin, ¿no? Pero claro, pensando que ellos no iban a venir. Sí. Pero lo que pasa es que vinieron no por la importancia de la estrategia de Malvinas, que ahora sí la están ocupando el tema armamentista. Era por lo económico, el 70% de los terrenos eran del marido de la Thatcher. Claro. Entonces, era económico, podían sacar petróleo, que ahora no puede, está prohibido. Claro. Pero entonces era por otra cosa, era más económico. Y aparte, con los amigos que tenían, para probar armamento nuevo. Ujú. Entonces, y a nosotros nos prohibieron recibir armamento nuevo. Ujú. Porque de Francia teníamos, no sé, no me acuerdo bien la cantidad, pero yo sé que la Fuerza Aérea tenía cantidad de misiles comprados, pagados, y le prohibió la Unión Europea entregarlos, los famosos esos para que Argentina no lo ocupara contra Inglaterra. Claro. Sí. ¿Walter conoció a alguno de los soldados argentinos solo conocidos por Dios? ¿Alguno Sí. de los soldados que ahora fueron identificados hace poquito tiempo? Sí, tuvo un soldado González. Yo no tenía soldados a cargo, pero estaban ahí. Pero a bueno, la par nuestra. compañeros, camaradas. Sí, no. Pero he conocido más los que después que los de antes. Ujú. El otro día dieron en Hernández, en el acto, el viernes, 649 fallecidos en el combate, incluidos los del general Belgrano. Ujú. Y 500 y pico fallecidos después. Suicidios, claro. Pero hay más, es más la cantidad. Los suicidios pueden ser, pero Sí. Fallecidos después de la guerra de Malvinas debe haber cerca de 800. No quiero profundizar ni hacer eso tan dramático, pero ¿por qué, Walter? ¿Cómo volvieron de la guerra los chicos que lamentablemente después terminaron con su vida por autodeterminación? Porque apenas llegaste no te hicieron ningún análisis, ni médico ni psicológico, de ningún tipo. Partamos de esa base. O sea, te preguntaban, ¿te duele algo? ¿Estás bien? A ver los pies, que era lo más común, pie de trinchera. O sea, al tener, como es turba, el pasto que vive permanentemente húmedo,
vivís con los pies mojados. Entonces empiezan a poner, hay gente que le cortaron un dedo, 2 dedos, los 5 dedos, hasta el tobillo, hasta la rodilla, la pierna entera, se engangrena y algunos terminan muriendo. Nunca le hicieron un tratamiento. En la enfermedad. Y en lo psicológico, muchos casos no tuvieron la contención de la familia. El acompañamiento de la familia para bajarte un poquitito los decibeles, porque vos venías alterado. Yo tuve un par de meses, me despertaba con cualquier ruido, pensaba que eran bombas, hasta que de Montecasero me vine a pasar unas vacaciones a Hernando, vivían mis padres, que para descanse, los dos, y ahí me bajaron, tuve 20 días con ellos, mis hermanos, mis hermanas, bueno, mis sobrinos, qué sé yo, me bajaron una contención así. Pero hay mucha gente que no la tuvo. Y cuando vos te expirás, vamos a decir, Es difícil. es difícil. Sí, yo no tengo registro, pero yo sé que en el hospital militar de el Campo Mayo hay un sector psiquiátrico y hay varios internados ahí, viven empastillados, los tienen ahí para que no se maten, pero con medicamentos es lo mismo que nada, No es vida. no es vida. No es vida. Walter, ¿y sintieron alguna vez el reconocimiento del pueblo argentino a la tarea que ustedes desarrollaron, más allá de los resultados de la guerra? No tiene nada que ver esto, cuando volvieron de Malvinas, en estos 39 años, ¿sintieron alguna vez? ¿Ustedes volvieron como héroes realmente? Del pueblo sí, de las Fuerzas Armadas no. Del ejército no, en mi caso. Del ejército no. ¿Lo esperan todavía? Ya no. Y sí, ya estamos viejitos, estamos quedando poco. El ejército nunca reconoció a los que fuimos. O sea, lo único que nos sabían decir el primer año, el segundo año, que nosotros habíamos perdido la guerra, no el ejército, no el país. Los que fuimos a Malvinas, solamente los que fuimos a Malvinas perdimos la guerra. El resto no, el resto se lavaba las manos. Hasta llegó un momento que a los que habíamos estado en Malvinas, a los otros que no habían estado, se les prohibía juntarse con nosotros. Cuando nosotros nos trajeron de la Escuela General Lemos, ahí en Campo Mayo, porque nosotros vinimos de Puerto Madryn al Palomar, en avión, es distinto, de Puerto Madryn a Trelew en colectivo, de Trelew a Palomar en avión, de Palomar a Campo Mayo la General Lemos en colectivo, y era justo, me acuerdo clarito, 20 de junio, Día de la Bandera domingo y Día del Padre. Justo. Y nos prohibían asomarnos a la ventanilla. Habían puesto todos los colectivos cortinas porque no las podíamos correr. Cuando llegamos a la General Lemos, llegamos ese domingo, se armó un lío con el director porque no nos dejaba visitar a los soldados. Le dieron vuelta al auto, los familiares de los soldados que estaban ahí. Entonces nos mandaron de vuelta cada uno a su unidad. Y llegamos un jueves al mediodía a Montecasero, con la ventanilla todo el tren, desde San Miguel hasta Montecasero, toda la ventanilla baja. Para que nadie los vea. Que nadie nos vea. Pero siempre falta nos falta uno que dé la punta. Sí. Por ahí yo escuché que me gritaron... Un valiente que se animó. Gritaron mi nombre por ahí, levanté la ventanilla y me tiré la multitud de la estación de tren. Ya estaba. Tal es así que yo cuando volví pedí la baja del ejército. Me convencieron que me quedara. Me convencieron. Me quería ir, porque volvimos peor que antes. Sí.
Walter, hay un acontecimiento emblemático que fue el hundimiento del crucero Ara General Belgrano. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde allí? No fue un... Estando tan cerca de los acontecimientos, donde murieron 300 soldados, ¿no? Sí, 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 en total. Sí, 260 y pico, Sí. no me acuerdo bien. Eso no fue un hundimiento, fue un asesinato. Que las cortes internacionales no quisieron nunca juzgar a Inglaterra. Eso fue un asesinato. Porque ni siquiera estaba en la zona de exclusión, estaba lejos de la zona de exclusión. Que tenía intenciones de ir, no lo dudo, pero eso fue un asesinato de parte de los ingleses. Y nos cayó todo mal, por supuesto, pero... ¿Cómo se enteraban de las noticias estando allí? Por Radio Colonia de Uruguay. Uruguay. ¿Rápido, inmediatamente? Enseguida. Teníamos una radio que la tenía el jefe del regimiento y nos enteramos de todas las noticias, porque escuchar a los argentinos es lo mismo que escuchar periodismo ahora Claro. a nivel nacional. No sabe a quién creerlo. Clarito. Sí. Clarito lo que está Claro. diciendo. Bueno, Walter, en el final, ¿le son familiares algunas de estas imágenes del Archivo General? Darwin no estaba lejos de donde estaba yo. Pero sí, Puerto Argentino sí, porque fui un par de veces. ¿Volvió a Malvinas después, en estos 39 años? Y yo ya te dije, allá hay un trapo. Cuando haya una bandera voy. Yo tengo infinidad de conocidos que han estado a órdenes mías y que han ido. Me dice, vamos, no. Y para que ese trapo desaparezca, son necesarias gestiones diplomáticas, ¿no? Y yo creo que no podemos luchar. Nunca más una guerra, ¿no? ¿O sí? ¿Pero con qué? Por eso. Está desmantelado. No, El guerra ejército no, se ha desmantelado. Ni Claro. soñarlo. Si no tenemos ejército, no tenemos fuerzas armadas. Claro. Pero tampoco... Pero ni soñando. Y diplomacia tampoco tenemos. Eso le iba a decir. Tampoco han prosperado Tampoco han prosperado. las gestiones diplomáticas. No. Es que ¿Por no, falta de acción o por falta de voluntad? ¿Cómo lo ven ustedes? de inteligencia. O sea, lo veo yo. Porque a ver, las decisiones de Naciones Unidas están de que hay que sentarse a dialogar. Pero ellos no quieren. Pero cuando nos quieren utilizar, nos utilizan. Han visto ustedes en varios, que ahora no se dan tan seguido, los reportes de infectados por COVID, dan los de Malvinas, Argentina. ¿Cuántos había en Malvinas? Y se tienen en hospitales argentinos. Y nosotros para ir a Malvinas tenemos que cruzar por Chile y tener pasaporte. Entonces, falta de táctica de la Argentina, de personas que sean capaces de dialogar o de negociar con los ingleses, pero se ve que no les interesa. Es lo que te digo, te dije al principio, tema político, ir eliminándonos para que nosotros no nos metamos. Walter, para terminar, algo que quiera decir, algo que quiera contarle, sobre todo a los chicos, yo pienso en las nuevas generaciones que no conocen esta historia, sobre todo después lo que usted dijo al comienzo, ¿no? De todas las mentiras que se están gestando ahora, a 39 años de la guerra. Y decirles que... Las Malvinas son argentinas. Sí, no, eso no hay duda. Pero decirles que se acerquen a alguien que haya ido, o que los docentes, yo no tengo, y vos lo sabés bien, yo no tengo ningún tipo de problema, he ido desde María Grande hasta Tal a dar charlas, yo no tengo ningún tipo de problema, tengo libros para mostrarles la realidad del armamento, que tanto hablan que era súper especial el de ellos, es mentira. Lo único que ellos tenían más práctica con ese mismo armamento, de que
se comuniquen con alguien que haya estado, no que la vio por televisión, porque yo a veces veo imágenes de los chicos de la guerra, la película, y el 99,99 como los desinfectantes es mentira. Es mentira. Entonces, ver la realidad, como tienen que hacerlo en todas las cosas de la vida, no solo en el tema de la guerra de Malvinas, y buscar información, quién se la puede dar, que sea verídico. Acá en la zona hay varios veteranos de guerra, en Crespo hay, en Hernández hay, en Paraná hay un montón, si quieren, algún docente, algún directivo de algún establecimiento educacional. Yo traigo del Centro Veterano de Guerra Paraná a charlar con veteranos auténticos, no solo del Ejército, tengo de la Fuerza Aérea, de la Marina, que vienen, han colaborado. Salió un proyecto hace años de una escuela de Hernández que llegó a Estados Unidos, premiado la famosa Feria de Ciencia. Se lo elaboré yo, o sea, con todo el apoyo mío del Centro Veterano de Guerra Paraná. Lo único que no le permitieron llevar la bandera, que en vez del sol en el medio tiene Malvinas en dorado. La tengo en casa. Que esa la usamos para desfilar hasta frente al gobernador una vez, los veteranos de guerra. Entonces, no hay problema de que la gente, si no se quiere enterar, bueno, no se entera, listo, escuchen lo que quieran escuchar. Uno no va a obligar a meterle la idea a la fuerza, pero en estas cosas no hay que dejarse engañar. Escriban, Walter, escriban todo lo que saben, la experiencia que vivieron, para que la verdad no se pierda. Es lo que me piden a mí, mi porque familia, no somos eternos, no somos eternos. Algún día los veteranos ya no van a estar con nosotros físicamente. Bueno, lamentablemente, si yo escribo, no me lo van a publicar. Porque un capitán, cuando volvimos de Malvinas, escribió un libro, Volveremos, se llama. Él estuvo en Malvinas. Y llamó a varios oficiales y suboficiales, le iba entrevistando. Del único que no publicó nada fue de mí. Porque no le gustó, porque yo le dije la verdad. Entonces, o sea, la verdad mía. Siempre aclaro que es la verdad mía. Éramos 10.000. Uno en 10.000 no es nada. Pero o lo publican y yo a los 2 meses estoy preso por mandar al frente a muchos, que hay uno que se rindió, escuchó el primer tiro, levantó la bandera blanca, un segundo jefe de nuestro regimiento. De ahí en adelante, para empezar, otros los condecoraron por héroe, que tenía que volar un puente, se olvidó, y lo condecoraron a ese, y el que voló el puente se murió. Entonces, yo por ejemplo, la medalla esa famosa que usan todos, la grandota, a mí llegó al regimiento y no me la entregaron. Llegó al regimiento 6 de Mercedes, donde yo estaba destinado, y no me la entregaron. Nunca me hice problema de andar con medallitas, porque las podés comprar en cualquier librería. Pero el sentimiento y la llevas acá. Entonces vos sabés lo que hiciste, si lo hiciste bien o lo hiciste mal, vos sos consciente de lo que hiciste. Y yo vivo y duermo tranquilo, porque sé que lo que hice por la gente que estaba al lado mío, puede ser que haya hecho mal matar animales ajenos. Y hoy en día que no mato un animal de ajeno, pero yo me siento orgulloso de lo que hice. Y me siento orgulloso de salir a hablar y expresarme a mi manera. Puedo chocar con muchos, no me importa. Que despotrico contra varios jefes que han estado, y yo sé que han tenido información de que la forma de hablar mía, y le han dicho que conmigo no se metan.
lo que te contaba de la revista, lo leyeron en Corrientes, unos coroneles se enojaron, averiguaron al regimiento quién era yo, no te metas. Walter, gracias. Un placer enorme tenerlo aquí con nosotros. Un gusto volver a encontrarnos, estar otra vez con la audiencia de la gente de Ramírez y la zona. Y ya saben, cuando alguien quiera que yo venga, lo único que tienen que hacer llamarme. Conseguir el teléfono. Es fácil. 155, 180, 350. Transparente, completamente no transparente. Tengo ningún drama en dar su teléfono. Walter, gracias por la visita. Por favor. Hasta cada momento, un placer. Hacemos una pausa, ya venimos.